Buenos días, bienvenidos a Brochure Legal Week. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta iniciativa que de alguna manera hemos pensado para tratar de estar más cerca de nuestros clientes, de nuestros amigos en estos tiempos de distanciamiento social. A lo largo de los 4 días, de las 4 mañanas que dura el evento, la idea es tratar de considerar temas que nos parecieron que tenían alto impacto en las organizaciones en las cuales cada uno de nosotros nos desempeñamos. Mañana tenemos un panel integrado por Fernando Guntern, gerente de impuestos de Arcor, y Matías Olivero, nuestro socio del departamento de impuestos, que van a tratar un tema álgido para Argentina, como es el de la carga fiscal. El miércoles, por su parte, Tomio Campo, Managing Director de YPF Ventures, y Javier Rodríguez Gali, nuestro socio del Departamento de Energía, Petróleo y Gas, van a tratar los desafíos que nos presenta desde el punto de vista legal el cambio climático. Y el jueves vamos a tener una mesa de lujo liderada por Damaso Pardo, nuestro socio del Departamento de IP, que va a tratar de innovación. Ahí en esa mesa va a estar Germán Montoya, fundador de Rocker, entre otros muchos emprendimientos. Ulrich Thiel, directora de inteligencia artificial de la World Intellectual Property Organization. Nicolás García Dutriz, que está a cargo de tecnología y negocios digitales del grupo Don Mario. Y Juan Bruchú, fundador de Brubank. Así que son todos temas súper interesantes que seguramente nos van a dejar muchos temas para pensar. Pero bueno, como en Argentina, la macro siempre es determinante, y para tratar de entender lo que está pasando y para tratar de entender lo que puede pasar en un año o lo que queda del año, que tiene una agenda muy complicada, como son las elecciones de medio término, el acuerdo con el Club de París, el acuerdo con el fondo, etcétera, etcétera. Nada mejor que tenerlo a Carlos Melconian con nosotros para que nos dé un poco de ideas sobre lo que puede pasar. Así que, Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, y te cedo el uso de la palabra. Las preguntas al final las pueden hacer por el Q&A que aparece abajo de la pantalla. Así que, Carlos, te dejo. Muchas gracias. Bueno, buen día a todos. Gracias, Hugo. Un saludo a toda la audiencia y muchas gracias a ustedes por invitarme a participar. Perfecto. Hugo, ¿se ve bien? Gracias. Sí, perfecto. Bueno, entonces Adelante. arranco. Y como has dicho en la presentación, acumulamos las preguntas o seguro moderás y nos lo dejamos abierto para después. Voy a hacer una muy pequeña introducción donde voy a presentar lo que se llama muy rápido, 2 de cal, 1 de arena y el karma de la inflación. Hemos intentado a lo largo de todo este tiempo ser objetivos, profesionales y justos, más allá de la gestión de esta administración. Llegar a un gobierno y a los 3 meses tener semejante pandemia mundial es un problema para el mejor gobierno del mundo. Y la segunda cuestión es que llegar a un gobierno y tener una obligación de corto plazo de 50.000 millones de dólares también es un problema. O sea, no hay mayor autoridad a explicar las cosas que el reconocimiento previo. En el primer año donde te sentás te vencen 5, después te vencen 20, 20 y 5. Es una cuestión impagable. Simultáneamente compensó la Santa Soja. No es una forma de decir, es una medición cuantitativa que, como seguramente alguno me habrá escuchado,
lisa y llanamente evitó que todo vuele por el aire, así como lo estoy diciendo. Y luego el karma de la inflación, que es una cuestión de un proceso acumulativo en la Argentina que este gobierno no ha hecho nada para solucionar. Ahí viene el modelo, hay un modelo. Y hay un modelo que lo vamos a explicar a lo largo de esta reunión, que a nuestro juicio no hay un plan electoral. El modelo trasciende la pandemia y trasciende la elección. No obstante eso, vamos a ver si es continuable en el 22 y en el 23. ¿Quién impone el modelo? Bueno, la columna de la alianza gobernante, que es el kirchnerismo. Tiene dos pilares y tiene un corolario. Los pilares son alimento y energía para todos y todas, y el segundo pilar, que es un pilar intelectualmente va más allá del kirchnerismo, que es tratar de capear la restricción externa. Es una demanda y un deseo que excede al kirchnerismo. Es decir, tengo un problema en el sector externo, acá siempre todo me vuela por el dólar, ¿cómo puedo hacer para que esta vez eso no ocurra? Descuidando, descalificando y casi abandonando lo que es la restricción interna. Del otro lado de la escuelita y la intelectualidad es, usted tenga tranquila la cuestión fiscal, monetaria y en pesos, y no se preocupe por la cuenta corriente del sector externo que luego ajusta sola. Bueno, acá hay una cuestión de encontrar un equilibrio entre ambas cosas que hoy no está. Quiere decir que hay pilar 1, pilar 2, aparece la inevitable, la maldita, aunque inevitable inflación, a la cual la vamos a definir como demonio y ángel simultáneamente. Es demonio para las cabezas políticas porque carcome el poder adquisitivo y obstaculiza el nivel de actividad. Entonces, la inflación le pone un límite a la cabeza política. Y es ángel porque en un modelo que subestima las cuestiones fiscales, monetarias y de deuda en pesos o el balance del Banco Central, uno requiere inflación para licuar. No hay más vuelta que darle. Es ángel. No voy a decir que es la santa soja y que también evita que todo vuele por el aire, pero este es un modelo que necesita tener inflación. Entonces, lo que al final vamos a analizar es si podemos estar entrando en un escenario donde esto tenga que durar hasta el 2023, o si hay chance de alguna otra cosa, porque lo impone la realidad o porque lo quiere hacer alguien. Puede sonar raro lo que estoy diciendo, pero les recuerdo que en el 14 y el 15 el gobierno de Cristina Fernández duró, y en el 18 y 19 el gobierno de Mauricio Macri también duró hasta llegar. O sea, esta es un poco la agenda, una de cal, una de arena. La primera de cal, dos de cal y una de arena. La primera de cal es que el mundo ha tenido un problema, y es la pandemia. Vacunó mucho y emitió mucho, ninguna de las dos cosas hizo Argentina. La segunda de cal es el Fondo Monetario, es decir, obliga a tener un gobierno que evidentemente tiene que encarar este tema. Por supuesto, ha venido un segundo loto, además de la soja, que fue la alocación de nuevos derechos especiales de giro, hechos para países muy pobres del África y de Centroamérica. Los desarrollados ni le prestan atención a esto que estamos hablando. Argentina sí, porque se ha dado cuenta que con lo que le corresponde como socio puede honrar el 2021 si los senadores lo avalan, si los senadores kirchneristas lo dejan o peronistas. Y luego vino la santa soja, sin ella el modelo cao y haría agua. El karma del modelo es maldita pero inevitable, la tasa de inflación. La respuesta natural a esto es controlar más. Bueno, acá dejamos dos cuadros en los cuales no somos especialistas, pero queremos que tomen sentido de ubicación. El tema de si es una dosis o dos dosis. Argentina está en una dosis al 32,9% de su población, con 15 millones de personas. Imagínense
que si Reino Unido, Chile, Uruguay, Israel, todo, digamos, lo que se dice, países que más allá de la tercera ola o de la nueva beta que viene de India y demás, se requiere como mínimo el doble de lo que tiene Argentina. Por lo tanto, son 15 millones de aplicaciones más. O sea, hagan las cuentas ustedes, a 150.000 por día son 100 días para llegar a esos niveles. Así que acá hay un problema. La segunda cuestión, para tomar solamente sentido de ubicación, porque no vamos a entrar en este tema, es qué ha significado esta nueva ola en la Argentina saliendo del día a día. Ha significado que del récord de 400.000 casos de octubre del 2020, duplicamos a mayo al doble, con 40% más de fallecidos. Es decir, promedio mensual para tomar sentido de ubicación. ¿Qué significa la desaceleración? Que junio se pone en un punto intermedio entre abril y mayo. 600, 800 y 700. ¿Qué significa la última estabilización semanal? Que vuelve a caer por tercera semana consecutiva desde el pico de mayo. Un poquitito menos o un poquitito más de problema el tema de fallecidos. Bueno, y esto nos da el sentido de ubicación de con qué estamos conviviendo, por lo menos en cantidad. Además está la cuestión cualitativa de las vacunas. El modelo trasciende la elección. Hay plan y hay modelo. La columna dominante en la alianza oficialista es el kirchnerismo. Tiene proyecto político propio, tiene liderazgo, tiene modelo económico, tiene verticalidad y tiene una zona territorial donde se va a jugar la patriada electoral. Tiene base territorial en el conurbano, versus el resto de la alianza, que no tiene nada, no aparece el peronismo del centro, no tiene proyecto político concreto, no tiene líder y tiene una posición que ustedes están viendo en la diaria. Por supuesto, en las preguntas podemos profundizar el tema político. Con proyecto político difuso, con la virome a ver quién va a la elección, sin un líder consolidado, todavía en la búsqueda de una propuesta electoral, etcétera, etcétera, etcétera. En síntesis, el kirchnerismo ocupa el centro de la escena, tiene liderazgo, avanza con su modelo económico, tiene candidatos y tiene un desafío enorme en donde quiere distinguirse de lo que ha ocurrido en el resto del mundo electoralmente hablando. Electoralmente hablando, en el resto del mundo, perdieron todos los oficialismos, todos, desde Trump hasta la fecha. En Brasil resurge Lula, se devalúan Macron y Merkel, pierde España, pierde Italia, o sea, la región muy castigada, y ahí tiene un problema. Quiere dar la batalla diciendo, pero nosotros somos peronistas, sabemos cómo se maneja la calle y tenemos conurbano bonaerense. Ese es un tema en donde quieren demostrar que acá los oficialismos han contenido a lo largo de este tiempo y no les va como a los oficialismos en otro lado del mundo. Miren Río Cuarto, miren Misiones y miren Jujuy. Esa es la explicación. Y mírennos a nosotros. Nosotros perdimos en el 13, en el 15 y en el 17. Pero perdiendo y todo en el conurbano, un cuarto del padrón. Y en el norte argentino, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, La Rioja, San Juan, Misiones, Chaco, somos fuertes. 40% del padrón al 50% de los votos nos da 20, 25 puntos de piso. Por lo tanto, salimos a la cancha con este ímpetu. Me faltaría agregar un cuadro, que tengo el borrador aquí y lo estábamos puliendo un poco. Ustedes saben que yo personalmente he definido como muy importante esta elección. Se trata, atrás de esto podría venir el cuadro de dónde está hoy la Cámara de Diputados y dónde está hoy la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores está con dominio oficialista, inmodificable aunque pierda, pero en un tema central, sin la factibilidad de alcanzar los 2 tercios.
Quiere decir que la cuestión justicia y jueces está complicada para el oficialismo en el Senado, aunque le vaya bien. Distinto a la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados le falta entre 10 y 11 para la mayoría. La política dice entre 7 y 8, porque 3 o 4 luego lo consigue. Y acá más complicado, porque tiene una elección más complicada por delante, la oposición, para renovar la buena elección del 2017 que el oficialismo. El oficialismo, teniendo una elección como la del 2019, gana la mayoría. Quiere decir que acá esta es una elección importante. No tanto en términos de designación de jueces y justicia, que pasa por el Senado, sí en términos del avance con leyes avasallantes que vengan por el lado de la Cámara de Diputados. Como ustedes se darán cuenta, en términos del significado electoral, me he concentrado en el Parlamento, lo que yo llamo el poroteo, aunque va a haber también para la tapa de los diarios o los portales la idea de quién gana la elección a nivel nacional, quién gana la provincia de Buenos Aires, y luego podemos profundizar en oficialismo o en oposición la parte política. Pero evidentemente se trata de una elección muy, muy relevante. Los dos pilares, vamos a entrar en el sendero económico. El pilar 1, asegurar alimentos para todos y todas. El pilar 2, les decía, la restricción externa. La restricción externa es no quiero tener un conflicto por el lado del faltante de dólares. Y ahí van controles, regulaciones, subsidios, retenciones, cupos, todo lo que haga falta. Hay descuido en materia fiscal y monetaria. Y si el colorario es quiero cebar la demanda agregada y tengo inflación, ahí también hay controles, regulaciones, subsidios, retenciones, etcétera, etcétera. Ustedes me dicen, ¿este es un modelo electoralista? Sí, pero no, es un modelo kirchnerista. Ese es el tema. Voy a empezar por la mesa alimenticia. La mesa alimenticia, perdón, el pilar 1 no incluye solo la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria y la soberanía energética, que me lo venía tragando. La mesa alimenticia tiene instrumentos heterodoxos, precios máximos, ley de abastecimiento, góndola, tarjeta alimentar, desacoplar una vez más precios internacionales de locales, etcétera, etcétera. Y tiene un tercer instrumento que yo no equivocadamente, intencionalmente lo voy a llamar genuino, no porque sirva para algo, sino porque es un instrumento de política económica, que es atrasar el tipo de cambio. La mesa energética tiene menos instrumentos. Es, doy subsidio, voy contra las ganancias empresarias, congelo y atraso tarifa, y no me pidan más nada. Estas son las dos mesas. Bueno, uno de los problemas es la tasa de inflación, que en realidad no es solamente en alimentos. Argentina está mayo con 48,8 de inflación, donde alimentos es 49,9, donde alimentos que no están controlados es 63%, donde está carne, fruta, verdura de más de 70%. Alimentos con precios controlados, problema de precios relativos para futuro, 30 y pico %. Pero luego auto, indumentaria, medicamento, electrodoméstico, combustible. O sea, no estamos con una inflación ni sectorial, ni de commodity, ni de supermercado. Estamos con una inflación de carácter macroeconómico. Y el cuadro lo pinta de cuerpo entero. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que no es de commodities. Yo anoche decía en un programa de televisión, Chile tiene 11 arriba la carne, Uruguay tiene 13 el arroz, 26 el aceite, 10 el azúcar, Brasil tiene 31 la carne, 11 la fruta, 56 arroz, aceite, azúcar. El índice general de inflación es 3,3, 6,8 y 6,8. La tasa de devaluación no excede la tasa de inflación, pero sin perder el evento competitivo, ni mucho menos. Y Argentina es 49 y 38, es decir, estamos frente a una inflación de carácter macroeconómico sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo es el control de la mesa de los argentinos? Bueno, tiene un número 10, capitán, casi digo presidente del club, que es la Santa Soja, porque la Santa Soja ni siquiera choca
ni siquiera choca con la mesa de los argentinos. ¿Por qué? Bueno, porque en la exportación de Argentina hoy 68% es agro y alimentos. Agro y alimentos. El complejo sojero es 28%, de los cuales 5 es consumo interno y 95 es destinado a la exportación. Entonces, todo lo que sube es plin caja, sea en materia de dólares o en materia de tax on export. O sea, no en broma la soja. Pero la carne 70 consumo local, el trigo 42, lácteos 80. No tienen el nivel de exportación de la soja, pero la ley de un solo precio que se estudia en Macro 1, en broma, está la maldición de los elementos en términos de la diputada Vallejo. El maíz en término medio, influyendo más en feedlot, chanchos y pollos como alimento, y en término medio, en términos de impacto directo, pero la soja es la exportación ideal para el modelo K en todo sentido. Y la verdad que yo era chico, y muchos de ustedes también, y este conflicto de país exportador de alimentos y ley de un solo precio ya existía. Y como lo muestra la historia, no existe chance de separarlo, cortarlo, mandar la carne al mostrador en pedazos, etcétera, etcétera, etcétera. Está claro que el salario en términos de carne, por eso lo ven al ex secretario de Comercio en todos los canales de televisión diciendo que cuando él era secretario de Comercio en la heladera había asado, porque el salario en términos de carne 2001 igual a 100 era 96, 87, 86, hasta por otras cuestiones no salariales, en el gobierno de Macri todavía tenía un guarismo elevado. Es muy duro para el peronismo y el kirchnerismo mirar que ese índice está en 55/65, mezcla de exportación, precio internacional y caída del salario. Quiere decir que con esta cuestión vamos a convivir, porque estos no son temas nuevos en términos de la mesa de los argentinos, y la verdad que no tienen solución. Eso es lo que se ha visto en el último tiempo. Finalmente llegamos a lo que yo denominé provocativamente el instrumento genuino, que se ve con toda claridad. El actual presidente del Banco Central es un hombre más rústico en términos de la comparación con el ministro de Economía, conoce y tiene experiencia, tiene la experiencia también ochentista, tiene, no voy a decir admiración, pero conocimiento de los economistas ochentistas. Y desde el primer día se fijó el parámetro de que el crawling peg tiene que ir por arriba de la inflación para no tener un efecto resorte y problema futuro. Y dijo, para mí la línea amarilla tiene que ir debajo de la línea gris. La línea amarilla, la columna amarilla, la tasa de inflación promedio mensual todo el 2020 hasta septiembre. Y la línea gris es la tasa de devaluación. Ustedes ven 2,2 contra 2,5. En octubre del 20, la tasa de inflación fue 3,8 y el crawling peg 2,8. Pero el presidente del Banco Central se había propuesto, bueno, el próximo mes esto se recupera. Inflación 2 y tasa de devaluación 3,8. Diciembre 4 contra crawling peg 3,5. Bueno, pero no te preocupes que porque luego se recupera. Y acá es donde cambió la política económica. Es decir, no, pará, no la recuperes más, porque entramos en un círculo vicioso donde si vos devaluás es más pass-through y la inflación viene al 4 mensual. Y entonces, ¿qué hago con el 4 y el 3,8? No lo recuperes. Y el 3,6 con el 2,9 no lo recupere. Y además no solo no lo recupere, seguí bajando el crawling peg. Y el 4,8 con el 2,4, el 4,1 con el 1,7 y así sucesivamente. Entonces, claro, estamos entrando desde enero del 2021, de diciembre, diría yo, en una suerte de el crawling peg va por debajo de la tasa de inflación. Respuesta, sí, sí.
y dos preguntas. ¿A dónde vamos y cuál ha sido la política histórica del kirchnerismo? Bueno, la política histórica del kirchnerismo, a pesos de hoy, o sea, contra 95 pesos el dólar oficial de hoy, ha sido la que está en este gráfico. ¿Qué hizo Kirchner? Nada, porque recibió la herencia de San Remes, un tipo de cambio oficial. A pesos de hoy, 132 pesos. ¿Y qué hizo? Bueno, tuvo inicialmente baja inflación heredada. Y luego le entregó en el 2007 a 108 pesos a la mujer. Bueno, alto todavía, sí, sí. ¿Y qué ocurrió? Bueno, sacando algún crawling peg de mantenimiento durante Lehman Brothers en 2009, no devaluó. Era lo que se llamaba tipo de cambio administrado. Y se autoheredó a 72 pesos por dólar. Miren el atraso cambiario del año electoral. ¿Y a 72 pesos por dólar había control de cambio? No todavía. ¿Y había fuga de capitales? Sí. ¿Y venía una devaluación? ¿Y qué ocurrió? La evitó. No la quiso devaluar. Y entró en control de cambios. O sea, fíjense que hay como una abstinencia o contrariedad en el kirchnerismo histórico de devaluar. Por supuesto, en el 2013, cuando pierde la elección de término medio en manos de Sergio Massa, y cuando ya tenía un tipo de cambio bajo, donde todavía tenía un cepo light, porque se vendían dólares, y tenía déficit comercial, Juan Carlos Fábrega se vio obligado a tocar el cambio un 20-25%. ¿Para qué? Para durar. ¿Hasta cuándo? Hasta el 2015. 2015, Macri en el 9 pesos de Kicillof recibe un dólar del kirchnerismo de 60 pesos. Pero fíjense entonces que entre el 2003 y el 2015 tuvo una devaluación el kirchnerismo en las 10 de última cuando no daba más. Por supuesto, el plan Picapiedra de David Lipton y el Fondo Monetario en el 2018 y 2019 libera a que valga lo que tiene que valer, y el 60 pesos por dólar que recibe Alberto Fernández traído a hoy son los 94 pesos por dólar medido a hoy que hereda de Mauricio Macri. Luego del crawling peg positivo en el año 2020, acá hemos venido. Y la pregunta es, si en serio se han tomado a pecho el 1 mensual, o hasta algo menos, diría, para llegar al 102 pesos de Kicillof, sí, me traicionó el subconsciente, de Guzmán a fin de año. ¿Cuánto sería 102 a fin de año con una inflación del 45%? 87 pesos por dólar. Digo esto para aquellos que se están preguntando frente a un atraso, ¿en cuánto consistiría el atraso? Entonces, concretamente estoy diciendo, si se proponen llegar a 102 a fin de año y no se les mueve un pelo, como si pudieran, ahora vamos a discutirlo, y tuvieran 45 de inflación, imagínense que si tienen 50 empeora esto, y acá estamos, hagan la cuenta, del mejor momento a hoy, 10, 14, 15%, es decir, no es el atraso del plan primavera, es un signo, no es el atraso de salud, no es el atraso de tarifas públicas, no es el atraso de los precios alimenticios que están bajo control. Es un atraso que parte de un tipo de cambio que contra la historia no es malo, pueden mirarlo entre el 2010 y el 2017-18, 95 pesos da ese colchoncito que van a querer aprovechar. Y bueno, y de esto tenemos que hablar. Cuando el kirchnerismo apeló al cepo light y atrasó, o mejor dicho, no tuvo más remedio que devaluar en el 2013-2014. Bueno, era un tipo de cambio de 60 y pico de pesos, lo ven en el primer renglón. El de hoy es alto.
¿El tipo de cambio paralelo de cuánto era? De 100 pesos, ahí lo tienen ahí. Hoy hay una brecha alta y un tipo de cambio más alto. Tenía superávit comercial de 5 dígitos, pero empezaba a perderlo. Hoy es de 5 dígitos. Y acá hay, con lo que voy a decir al final, una de las grandes diferencias para guapear el tipo de cambio. El resto del sector privado no superávit comercial era positivo. Lo corporativo era positivo, con gran demanda de personas físicas. ¿Por qué? Porque era un cepo light. Hoy esto se ha dado vuelta. El sector corporativo, por H o por B, empresas, entidades financieras, provincias, es muy negativo, en el orden de los 6.000 millones de dólares. Y la contracara fue un súper cepo a las personas que han pasado a demandar no más de 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, hoy tenemos un mercado cambiario inventado por nosotros, habrá que chequearlo, que con 15.000 millones de dólares de superávit comercial, restando lo que demanda el sector privado, tiene un banco central comprando en el orden de los 7.000 millones de dólares. Y luego esto nos va a servir para ver el futuro, porque la gran parte de esta compra ya la ha realizado entre enero y junio. Entonces la pregunta es, ¿qué viene para adelante? ¿Por qué el kirchnerismo evitó todo lo que evitó? Bueno, porque cuando empezó esta cuestión en el año 2010-2011 tenía 40.000 millones de dólares de reserva. Y esta es la clave del problema de por qué no se puede hacer ahora. Porque Cristina Fernández, cuando empezó esta trayectoria, tenía 40.000 millones de reserva y entregó con menos 3.800. O sea, tuvo que alimentar al mercado con 10.000 millones de dólares por año. Hoy no hay eso. Hoy no hay eso. Entonces, hay alto tipo de cambio, hay alto tipo de cambio paralelo, hay superávit comercial, el central compra 7.000 millones de dólares, pero no tiene reservas. Por lo tanto, este esquema donde no quieran tocar nada, aún después de la elección, requiere de la santa soja urgente, requiere de la santa soja a 500 y pico, 600. Requiere de un bajo nivel de actividad para que las importaciones no presionen. Estoy diciendo que requiere mantener un estrictísimo superávit comercial, requiere la mantención de un supercepo, requiere brecha controlada, requiere, aunque sea soft, acuerdo con el fondo, requiere mejorar la reserva. Todo esto es el conjunto de requerimientos y requiere que la nominalidad en la cual estamos de inflación al 40-50% no se pase de ahí. ¿Qué estoy diciendo? Estoy nombrando un conjunto de cuestiones que son de requerimiento importantísimo a los efectos de saber qué es lo que puede ocurrir con la nominalidad cambiaria. Por supuesto, vuelvo en este tema. ¿Qué vemos en la mesa energética? Primero, que ni el primer gobierno de Perón, ni el segundo gobierno, voy a decir, de Perón, incluyendo a Isabel, ni el gobierno de Menem apelaron al subsidio energético como lo ha hecho el kirchnerismo. Lo pueden ver en tarifa de colectivo, en tarifa de electricidad, de gas, contra el IPC promedio anual. O sea, los tres gobiernos peronistas con servicios públicos estatales, los dos de Perón, trataban por razones obvias de mantener los tarifazos en términos de no tener mayor déficit fiscal por esa vía. El gobierno de Menem fue la distinción, porque fue privatización simultáneamente con buenas tarifas. Y a partir de ahí ustedes pueden ver este invento y novedad del 2003 a la fecha. Este es un tema cultural para la sociedad argentina y para los gobiernos que vengan a futuro. Esta cuestión de que el que sube al colectivo paga 18 de 100 y 82 lo pone el gobierno, es nuevo. Y lo mismo vale para electricidad y lo mismo vale para gas. Por supuesto, la contracara de eso es que el 2021 está acumulando un monto de subsidios para mantener la mesa energética
equivalente al cual Cristina le entregó a Macri. Ahí lo tienen en la primera columna. O sea, todo el esfuerzo que acorde al análisis político, estructural de Macri, le hizo su enemistad con la sociedad, perder la elección, los conflictos en otras áreas de Latinoamérica, para reducir este problema. Ustedes pueden ver 1,9, 1,6 del PBI, prácticamente la mitad de lo que había heredado de Cristina se pierde, volviendo a representar a futuro los subsidios en el gasto argentino, casi 90% del déficit fiscal, más allá de la fungibilidad del dinero. 2 minutos, sector externo, dólar y brecha. Vuelvo al tema. Instrumentos, control de cambio, SIMI para importar, patear para adelante la deuda, refinanciar al sector privado, provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Mantener superávit comercial, como dijimos, acumular reservas, evitar fuga de capitales, no pagar deuda externa. Está la contradicción en términos de limito las exportaciones por la mesa de los argentinos. Sí está. Entonces, en esta contradicción y esta imposibilidad, el rol de la Santa Soja. La Santa Soja ha representado entre 70 y 80% de la mejora exportadora del año de Argentina. La mejora exportadora es que a diciembre del año pasado la proyección exportadora incluía 10.000 millones de dólares menos de lo que va a terminar siendo. 7 lo puso la Santa Soja, 1 a los precios de hoy. Entonces uno dice, bueno, claro, se me armó una caja chica. ¿Puedo darle algo de fluidez a la SIMI? Sí, permitieron importar un poco más. ¿Puedo incrementar un poco las reservas? Sí, la mitad de las compras de dólares fueron las reservas. ¿Puedo manejar la brecha y el contado con liqui? Sí, porque vendieron 1.000 millones de dólares para amortiguar la brecha. Y puedo mantenerme al día con los organismos internacionales por el pago de los intereses hasta que tenga un acuerdo con el fondo. Sí, porque si no el problema con el Club de París se hubiera adelantado. Esto produjo la Santa Soja. O sea, con esto estoy diciendo que si no hubieran venido estos 10.000, ¿el Banco Central no hubiera comprado dólares? No, acá está clarito, la línea naranja es el precio de la soja y las columnas y los bastones son compra de dólares del Banco Central. Vende, 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 vende hasta diciembre del 20 y empieza a comprar. Lo que compró, lo compró durante todo este periodo. Entonces, claro, eso es lo que generó una caja chica. Dice, ¿y si no, cómo le hubieran pagado los acreedores? Imposible. Si no, ¿cómo hubieran dominado el contado con liqui? Era imposible. Si no, ¿cómo hubieran salido de reservas negativas? Era imposible. Si no, ¿cómo hubieran dado fluidez a la SIMI? Era imposible. Entonces, ¿en qué consistió eso? Y eso consistió en transformar el superávit comercial y el saldo cambiario en 15.000 millones de dólares. Y como les expliqué antes, neto de la demanda neta de personas físicas y de empresas, entidades y otros, el central podía comprar, acorde a nuestra proyección, 7.000 millones de dólares en el año. Y acorde a la proyección de ustedes, preguntaría yo si estoy ahí, ¿cómo alcanza eso? Y bueno, hay que pagar deuda, mínimo 3.000 millones de dólares. En el año, decíamos, ex ante. ¿Y cuánto puede llevar la necesidad de mantener tranquilo el contado con liqui? Y 2.000 millones de dólares. ¿Y cuánto queda entonces para mejorar la reserva? Y bueno, 2.000 millones de dólares. ¿Esto qué? Esto es una proyección. ¿Está bien o mal? Bueno, veremos. Proyección propia. Si el superávit de comercio termina siendo más de 15.000, estaré más holgado. Si es menos, peor. Si la demanda neta de persona física termina nada, porque esa la controla. Si la demanda neta de empresas, esa termina nada, porque esa más que esto no van a dejar. Quiere decir que el quid de la cuestión aquí es saber si el 15.000 si el chacarero vende, si la importación la piso, está bien. ¿Por qué? Porque me va a dar lugar a que la caja chica de verdad
me permita tener saldos. ¿Para qué? Bueno, para no atascarme con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial. ¿Para qué? Para tirarle por la cabeza algún dólar al contado con liqui y para dejar de usar encaje de los bancos en términos de dólares de la reserva. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esta era la proyección al 2021? Sí. Suponiendo que esté bien, ¿qué ha ocurrido entre enero y junio de esto? Es una buena pregunta. Nosotros decíamos 15.000 de superávit comercial. Ahí está, en la segunda columna. Y entre enero y junio, ¿cuánto ocurrió? Real, 10.600. ¿Y cuánto queda? 4.400. Pero 4.400 queda si el 15.000 está bien. Por eso aclaré. Si el 15.000 está bien, me quedan 4.400. Si el 15.000 es 18.000, me quedan 7.400. Y si el 15.000 es 14.000, me van a quedar 3.400. Ok. ¿Y cuánto ocurrió de la demanda neta de personas físicas, de la que controla? 4.000. ¿Y cuánto más van a ceder? Supongamos que 4.000, más no. Menos puede ser, más no. Y entonces quedaba 15 menos 8, 7. Sí. ¿Y cuánto compró hasta ahora? 6.500. ¿Y cuánto le podrá quedar? Bueno, 300, 500 habría que redondear ahí para que la cuenta dé. O sea, ¿qué estoy mostrando por esto? 100 más, 100 menos. 500 más, 500 menos. 1.000 más, 1.000 menos. Bueno, que la parte más importante de oferta de saldo comercial ha transcurrido. Y que a la demanda neta la puedo pisar hasta ahí. Y que lo que viene por delante ya no es comprar. Lo que compré, compré. Entonces la pregunta es, ¿y esto alcanza? Porque si vos me decís que, a ver, importaciones están calculadas arriba, mejora de reserva, no hay más. Pago a los organismos, mostrame cuánto falta, pero tendré que usar reservas. Y utilización para tirarte por la cabeza en el contado con liqui. Y también reserva. Entonces medio como que, ¿qué falta en términos de pagos internacionales? Tercer trimestre y cuarto trimestre. Un montón. Pero viene el del regalo de los derechos especiales de giro. Y tengo parado al Club de París que pagué solo 4.30. Ajá, y el resto, y bueno, el resto, no puedo quedar mal con China, estoy pagando, y con el BID y el Banco Mundial estoy pagando. Entonces, ¿cómo puede continuar esta película? Probablemente hasta la elección honrando. Y después de la elección, ¿es ineludible un acuerdo con el fondo o el default? La pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el pago anual del 2022, última columna, es 21.000 millones de dólares, de los cuales 19.300 es el fondo. Y pregunta, ¿cuánto de eso es en el primer trimestre? 5.000 y 4.000 al fondo. Pregunta, ¿hay más derechos especiales de giro? No, pago lo de septiembre y lo de diciembre, 4.000 millones de dólares. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? No es usted qué cree. ¿Usted qué cree con el fondo? Yo creo que o van a un acuerdo o defoltean, porque esto es en marzo. No es yo que creo, es que estos son los números. Entonces, todo este pedal ocurrido a lo largo del 2021, esta metodología tal cual ocurrió 7 meses con los bonistas, donde arranco con 33, pago 55, que no sirve para nada, que el riesgo país no bajó, el Club de París que lo pedaleo, que si no protesta el embajador japonés, no pago ni los 4.30, ¿por qué? Porque hicieron el par y paso con China. Con el Fondo Monetario hasta acá llega. Entonces tendrán que decidir las cabezas políticas y el Parlamento. Por supuesto, acá he tomado un supuesto heroico que creo que no está mal, que los derechos especiales de giro de septiembre y diciembre se usan para pagar, no como el bloque peronista, kirchnerista votó, que dice, no, los derechos especiales de giro los vamos a usar para gasto. Ustedes tienen clarito que los derechos especiales de giro usados para gasto es ir al suicidio en septiembre. Supongo, como un supuesto de trabajo, que la política va a decir
o el liderazgo va a decir, usemos eso para pagar, si no, chocamos en septiembre. Suponiendo eso, aquí hay acuerdo soft. Ya está participando el Tesoro, en las preguntas podemos hablar con el fondo. No espero ningún cambio de mood propositivo de un acuerdo con el fondo. El fondo ha sido cómplice en el año 2020, 2021 para elongar esta situación. Y le ha pasado a la política esta definición, porque el staff del fondo no puede definir más nada. Es el Tesoro americano quien va a tener que decir antes de la intervención del Departamento de Estado. Si no, ahí vamos a entrar en 5G, en China, en Rusia, en centrales nucleares y montones de cosas. Esto es lo que hay que definir antes. Y que el Tesoro decida si es más costoso que Argentina entre en default o la simulación de una suerte de programa soft que va a ir, va a venir, va a tener waiver, va a tener cumplimiento a los efectos de tener algo definido en marzo. Pagarle como hizo Néstor, cuarto renglón, 9.300 millones, sacártelo encima no se puede, por doble motivo. Primero, que Néstor tenía 24.000 millones de dólares. Segundo, que a los meses apareció Chávez con 15.000 millones de dólares en bonos. Y tercero, que eran 9.300 millones. Ahora tengo 5.500 de reservas, ahora tengo una deuda donde solo el vencimiento de marzo son todas las reservas y tampoco tengo a Chávez. En este escenario aparece la discusión del dólar paralelo y la brecha. Bueno, es un escenario no cómodo, no cómodo. Y es un escenario que viene de octubre pasado a 190 pesos, que era un dólar caro en octubre pasado. ¿Por qué era caro? Bueno, porque si excluimos los tipos de cambio super altos de hiper o guerra de las Malvinas, los tipos de cambio de inestabilidad no hiperinflacionaria en octubre pasado eran 150, 140, 130 pesos. 200 pesos era caro. Era caro. ¿Cómo es hoy esa cuenta? ¿A cuánto? Y bueno, a 166 pesos, que es lo que vale. Bueno, contra tipos de cambio de hiperinflación y de conflictos, de crisis severas, esos son incomparables. Pero no. ¿Cómo son los tipos de cambio contra determinada inestabilidad no hiperinflacionaria? Y bueno, que por ejemplo contra los 80 de Alfonsín, contra el pre-austral, y 150, 170, 180, mensaje. No son ni por asomo lo caro que era cuando valía 190 o 200 pesos. En otras palabras, 166 pesos para este momento de inestabilidad no hiperinflacionaria no luce un tipo de cambio paralelo tan alejado de lo que debiera valer en esta inestabilidad reinante. Por lo tanto, hay una probabilidad abierta, concreta, fundamentada, de que el tipo de cambio paralelo, a partir de estos valores, quiera seguir la ruta como mínimo de la inflación real. Y si devalúan al 1 el oficial, y bueno, tomará un diferencial la brecha entre la inflación real y la devaluación reprimida que han decidido tener. O sea, ¿puede subir la brecha? Sí puede subir. ¿Qué otro elemento concreto hay no sector externista? La emisión de moneda. ¿Por qué? Bueno, porque de la misma manera que tiene estacionalidad el sector externo, sin quitarle mérito a los 5 meses enero-mayo, donde el resultado primario ha sido inferior al del año pasado, y las cuestiones vinculadas a la colocación de deuda han venido por arriba de los vencimientos, el desafío está abierto, por doble motivo. Primero, porque la recaudación de la primera parte del año ha estado sesgada al impuesto a las exportaciones, al impuesto a la riqueza
y a que la inflación presupuestaria decía que la inflación era 29. Y el tax inflation tiene participación en la recaudación. Pero segundo, y lo más relevante, es que en el lado del gasto, primero ha habido un elemento objetivo, que es el gasto pandémico ha sido menor. Pero el elemento donde aparece el ángel de la inflación por primera vez es que es el licuador del gasto habitual. ¿Por qué? Bueno, porque si yo subo el gasto habitual al 39 y la inflación es 49, me lo licúa. Está clarito eso. Ahora, ¿qué ocurre de ahí en adelante? Bueno, primero que viene la estacionalidad habitual de los peores números fiscales, especialmente el cuarto trimestre. Segundo, donde ya lo de la inflación y el tax inflation está. Tercero, que el impuesto a la riqueza y el tax on export ya ha pasado también lo mejor. Cuarto, que queda abierta la cuestión pandémica. Y quinto, que vienen en materia de gasto social y jubilatorio las cuestiones vinculadas al periodo preelectoral. Por lo tanto, más allá de la mejora de los números fiscales del primer semestre, nosotros estamos proyectando y no nos hemos movido de nuestro déficit primario del orden de 1,5 billones de pesos a financiar mayoritariamente con emisión de moneda, más el desafío de roloverear las LELIQ, más el desafío de roloverear la deuda en pesos del Tesoro. Por supuesto, si hay alguna pregunta respecto a la factibilidad de desarmar LELIQ para que el Tesoro se endeude, es exactamente lo mismo macroeconómicamente hablando, pero la puedo responder al final. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que a la cuestión externa que he mencionado en materia de reservas, mercado cambiario, brecha, hay que agregar un sobrante monetario que en la primera parte del año no se ha visto. Paradójicamente, la seca monetaria de la primera parte del año puede ayudar a la tasa de inflación del tercer trimestre. Y por supuesto, el agua monetario que está por venir es el que va a impactar después. Por lo tanto, las necesidades totales en pesos, de los intereses de la LELIQ, los pases, el déficit fiscal primario del 1,5 billones y el fisco por intereses de la deuda, aunque roloveré el capital, nos lleva a emisiones monetarias que van a continuar en el orden del 50%. Llegado aquí, quiero entrar en qué significa esto inflacionariamente hablando y en la definición concreta casi de la necesidad de tener inflación para el modelo. La primera cuestión es la visión estructural. Saquen el 41 de la segunda columna, que fue la bondad de la tasa de inflación después de haber devaluado 300% en el 2002. Fíjense que el sendero inflacionario de Argentina es desde finales del 2006. Pero claro, tenemos inflación de 14, 15, 20% en la transición a una inflación del 25% que dura hasta el 2017. Excepciones, la devaluación de Fábrega y el pass-through en el 2014, la devaluación de Sturzenegger, Prat-Gay, Macri 2016, y luego entramos sí, en el sendero de devaluaciones importantes, Plan Picapiedra, Fondo Monetario 2018-2019, el 2020 con una represión de entre 10 y 12 puntos, acorde a nuestro cálculo, y el 2021, que lo hemos puesto en 45 para mostrar que Argentina está en un nuevo estadio inflacionario. O sea, no, la inflación va a ser, la vuelven a 20, 25, no es eso. Argentina está en un nuevo sendero inflacionario. ¿Por qué? Bueno, porque ha tenido una política devaluatoria fiscal y monetaria que lo pone en 40 y monedas. O sea, la macroeconomía es así. Tenía 0, pasaste a 15, 20,
Pasaste a 25, si devaluás un poco es a partir de ahí, ahora estás en 40 y pico. Esa es la historia. Entonces, claro, si escuchara el almuerzo de los lunes en La Plata, las cabezas políticas, Massa, Kicillof, Máximo, Guado y por supuesto Cristina, dice, bueno, esto es diabólico. Hace algo con la inflación. ¿Por qué? Porque a la pérdida de poder adquisitivo 2018-2019, que ya venía, le agregá la del 2020, donde no hemos hecho nada, y 2021, donde contra esto no podemos. Poner a paritaria en 40, que tampoco va a alcanzar. O sea, la inflación diablo, la inflación demonio, es la que embroma la cabeza política. ¿En términos de qué? En términos de poder adquisitivo, lo come, micro. En la macro, quien mejor mide el problema de la inflación diablo es el taxista. Porque el taxista dice, mostrame el circulante en poder del público en términos reales y mostrame la totalidad de los depósitos en términos reales. ¿Y qué mira el taxista? Dice, mirá cómo se monetizaba la economía con el cepo de Cristina Fernández. Segunda parte del cuadro. Mirá cómo se desmonetizó la economía cuando en el plan Picapiedra del Fondo Monetario 18 y 19 no se pudo emitir. Mirá cómo se remonetizó la economía cuando no hubo más remedio que emitir en el 2020 para bancar la pandemia. Y mirá, en apenas un semestre donde se han mantenido prudentes contra la maldita inflación que licúa la cantidad de pesos del mercado. O sea, ¿qué significa esto? Significa que empezó a secarse la plata en la calle. En la micro me come el salario. En la macro me seca la plata en la calle. La maldita y el demonio de la inflación. Por lo tanto, ¿qué es esperable en materia de actividad? No más que un serrucho. El nivel de actividad y su rebote dio hasta final del primer trimestre todo lo que tenía para dar. ¿Qué viene por delante? Un serrucho. O sea, la fantasía electoral dice, tiremos un bono, démoslo el viernes, así el fin de semana hay plata, se movió un poquitito más, vi gente en el shopping, el resto... creo en eso, sí, creo en eso. Ahora, en términos de rebote, y estamos ahí al 60%, no más de lo que cayó el año previo. Por lo tanto, esta es la parte del demonio. Ahora, ¿cuál es la parte del ángel? La parte del ángel es que a pesos constantes de hoy, Cristina Fernández en su último año recaudó 9 billones de pesos y gastó 10.700. Y tuvo un agujero de 1.600. Luego en la cuarta columna vemos el equilibrio fiscal casi al cual nos empujó el plan Picapiedra del fondo. Y vemos en la última columna la idea de que a fin de año estaremos en 1,5 billones, que será más o menos en pesos constantes, lo mismo que había con Cristina. Ahora bien, vamos arriba de todo por la última columna. Con Tax on Export, con todo lo que he dicho, con el impuesto a la riqueza, con todo lo que he dicho, la recaudación tributaria, con negreo, recesión y demás, ha caído de 9 billones de Cristina a 7.600. La recaudación, hoy la Argentina recauda en términos reales 1.400.000 menos. Y si recauda 1.400.000 menos, ¿por qué tiene el mismo déficit fiscal que Cristina? Bueno, debe estar gastando 1.400.000 menos también, efectivamente. Y está gastando 1.400.000 menos porque hicieron algún ajuste nominal a la baja como quería De la Rúa con jubilados. No. ¿Y cómo tienen menos 27 en jubilaciones, salario? Por el ángel de la inflación que los licúa. Por supuesto, tienen un problema en subsidios, que prácticamente lo han llevado al mismo número. Tienen un problema en prestaciones sociales. No digas problema, es lo que dijimos al comienzo de la presentación, los peronistas sabemos manejar la calle. Y por supuesto han tenido la cuestión del gasto pandémico. Pero el ángel de la inflación
se encargó de licuar el gasto público. El ángel de la inflación saca el temor de la deuda pública en pesos. ¿Por qué? Bueno, porque el stock de deuda en pesos heredado de Macri era 2.900.000. Y esta gente, esta administración, ha llevado a finales de mayo, publicado dato oficial, la deuda al doble en pesos. Lo que es un problema latente, es una bomba. Excepto que en la derecha podemos ver que la deuda al 2019 de 2.900 en realidad en términos reales era 4.800. Y a final del 2020 era ya 6.200. Y en mayo del 2021 está en pesos constantes igual. ¿Merced a qué? Al ángel de la inflación. ¿Por qué? Bueno, porque la deuda tiene indexación en SER, porque la deuda tiene bono dólar link, y si no fuera por la inflación que lo mantiene en términos reales, esto sería imposible de sobrellevar. Todo esto es inflación futura. Y lo mismo vale para la LELIQ. En diciembre del 2019, las LELIQ o los pasivos del Banco Central eran 1.100.000.000, línea celeste, que acorde al actual presidente lo iba a desarmar y transformar en remedio para los jubilados. Bueno, en mayo son 3.600.000.000 y nuestra proyección es 4.200.000.000. Esto es una bomba de tiempo en el pasivo del Banco Central, excepto medido en términos reales, que es la columna verde. En términos reales, la bola de nieve del Banco Central diría, bueno, en pesos constantes o en términos de depósitos, la LELIQ evolucionan como la inflación. Por lo tanto, acá tenemos que, desde el punto de vista de las cabezas políticas y los almuerzos en La Plata, la inflación es un demonio. Te come los pesos macroeconómicos, te obstaculiza el nivel de actividad y te come salario. Pero este gobierno y a este modelo, si le sacan la inflación, la hacen volar por el aire en términos de gasto público nominal, deuda en pesos y pasivos del Banco Central. Llegado aquí, y en los últimos 5 minutos, ¿y qué se puede hacer acá 22-23? Esta política, ¿qué va a hacer? A ver, en el mejor escenario, ¿hay algo que sea más que durar hasta el 2023? Por ejemplo, esto que estoy diciendo es un dato ex post, porque cuando en enero o febrero del 2014 Juan Carlos Fábrega y el actual gobernador Capitanich, porque era incipiente la aparición de Kicillof, devaluaron. Y fue un proceso de durar, y donde el 2015 estuvo muy afectado positivamente por la aparición de la expectativa que generaba Mauricio Macri y que podía ser presidente. El 2018-19, ¿qué fue el plan picapiedra de las muletas del Fondo Monetario? Y en cabeza del radicalismo, déjalo, volvimos al fondo, es de un costo político formidable, pero la verdad que nuestro objetivo es que sea el primer gobierno no peronista que completa el mandato. Esa es la historia. ¿Qué influyó de agosto del 2019 en adelante? Bueno, al revés del 2015, que luego de las PASO se deterioraron las expectativas. No es que el gobierno saliente había hecho las cosas bien, pero las expectativas jugaron para peor. Y el 22 y el 23, yo diría, el 22 es una cosa, el 23 es otra cosa. ¿Qué hay para influenciar positiva o negativamente la segunda parte del 2023? Bueno, hoy no sabemos. Hoy no sabemos, pero ese tema es central. Ha tenido influencia en el 15 y ha tenido influencia en el 19. Mientras el 22 es estrictamente macroeconómico. Estrictamente macroeconómico. Y dentro de lo estrictamente macroeconómico, ¿a qué embudo estamos yendo? Bueno, estamos yendo a un embudo de precios relativos reprimidos, a un embudo de cómo financiar el déficit fiscal y la deuda
sin inflación, a un embudo de cómo preservar superávit comercial, a un embudo de cómo manejar los pasivos del Banco Central, a un embudo donde es imposible no contar con la ayuda de 40-50% de inflación, excepto que haga un programa. Es imposible mantener el actual superávit de comercio con clave en los precios internacionales. Por supuesto que va a haber un resultado electoral que juega, además de lo institucional. Y por supuesto que vamos a tener que tener a esa altura una suerte de pandemia, tanto en lo internacional como en lo local, bajo determinado control. Y recontra, por supuesto, que el fondo ya va a tener que haber mostrado si es cómplice o enemigo. O sea, no quiero poner tantos if, pero superávit comerciales por los precios internacionales. El determinado orden en el gasto público, en los pasivos del sector público y del Banco Central, es gracias a la al ángel de la inflación. Más el resultado electoral, más lo pandémico que es exógeno, más la ineludible necesidad de un acuerdo con el fondo. Quiere decir que viene toda esta historia en un escenario donde todavía no sabemos si estamos en un superciclo de superprecios. En general uno se da cuenta de esto ex post. Hay buena demanda por parte del mundo, pero ha habido resiliencia y una buena respuesta en la producción, excepto un conflicto climático. Los Brasil, los Estados Unidos, los Argentina responden. Y desde los fundamentals internacionales tendremos que ver si hay un aumento de la tasa de interés, si hay una disminución de la liquidez internacional, si hay un tipo de cambio en el dólar que salga de la neutralidad del 1,19, que no es ni 1,05 ni 1,40, y las tasas de crecimiento en el mundo. O sea, tema que se está discutiendo internacionalmente entre los Krugman y los Summers, donde uno dice vamos para un lado, el otro dice vamos para el otro, y la Reserva Federal que en el ex post se deja guiar por la evolución de lo cotidiano. Por lo tanto, hasta acá más o menos llego. He planteado desde lo político, lo pandémico y lo económico el embudo al cual estamos yendo. Hemos planteado el por qué estamos como estamos, qué es lo que está jugando a favor y qué es lo que está jugando en contra, y he planteado los nuevos desafíos, que excepto las cuestiones exógenas, resultado de la elección y pandemia, van a tener un verano en el cual, por supuesto estoy pensando de la elección en adelante, alguna persona de la audiencia podrá decirme, bueno, pero falta llegar a la elección y discutamos eso. Así que yo ahora, Hugo, no sé si estás escuchando, te doy paso a vos a que me digas cómo seguimos en términos de las preguntas y demás. Bárbaro, Carlos, muchísimas gracias por la presentación, muy clara. Acá hay un par de preguntas que te paso a leer. Dale. La primera es bastante difícil. ¿Qué impacto económico tiene en el corto, mediano y largo plazo en términos de actividad, empleo y recaudación el éxodo de personas y empresas? ¿Y en cuánto se estima el impacto de empresas e inversiones que no se realizan en función del modelo que explicaste? No, digamos, es una respuesta de carácter conceptual e intuitiva. O sea, no tengo la medición y la precisión en términos de inversión, empleo y tasa de crecimiento. Es intuitiva. Déjame que te diga, en términos del abandono ocurrido hasta la fecha, tiene un impacto de expectativa fenomenal. Tiene un impacto de expectativa fenomenal. El estancamiento actual de Argentina, su impacto en la no inversión y el empleo,
y por ende en su tasa de crecimiento, no es un fenómeno ligado, al abandono de los últimos 6 meses. Vos me decís, pero ¿tiene un elemento positivo o negativo? Recontra negativo, en términos de expectativa, recontra negativo. Pero a quien hizo la pregunta le quiero recordar lo siguiente. Empleo privado formal no crea Argentina desde el año 2007. El PBI per cápita de Argentina es el del 2011. El PBI acumulado 2011-2019, 0. La tasa de inversión previo a este abandono cayó a 14 puntos del PBI. La relación capital-trabajo, y hemos escrito un artículo en La Nación hace un tiempo respecto a eso, muestra que la tasa de inversión no cubre siquiera la depreciación de la economía. Argentina está con récord de trabajo informal en 7 millones de trabajadores sobre 21 millones de población económicamente activa. Nunca hubo un tercio de informales. Hay una reforma laboral de hecho. Entonces, lo que quiero aclararle al que me hizo la pregunta es que la respuesta es intuitiva, es ¿cómo le hace? Mal. ¿Ayuda? No. La expectativa la empeora, pero quiero decir que todos los números vinculados a la cuestión de crecimiento, empleo e inversión vienen de antes. No tengo la medición cuantitativa segmento por segmento, ni sus reemplazos, ¿no? Porque tengo que decir cínicamente, por cada uno que se va hay alguien que lo reemplaza acá adentro, aunque sea en inferiores condiciones de calidad. Berretalandia tiene sus reemplazos, pero digamos, es Está casi claro. una respuesta cínica. Está claro. Otra pregunta es, más allá de la santa soja, ¿qué otro u otros motores hay que generar para generar genuinamente reservas y no tener que manejar indicadores y acudir a lo financiero o a lo impositivo? Bueno, muy importante, esa pregunta es muy importante. Muy importante. Mirá, desde el lado externo, la generación de reservas la da lo más conocido, que es la exportación o el superávit comercial, y cualquier otro elemento vinculado al ingreso de capitales. Hoy les he mostrado, y me paré a propósito y dije, la gran diferencia hasta con el segundo mandato de Cristina Fernández, y lo tienen en el cuadro de mercado cambiario, es que el sector privado corporativo es negativo. O sea, lo que en el periodo de Cristina Fernández, en el cúmulo de cosas vinculado a inversión directa, ingreso de capitales, ingreso de ON, algo del sistema financiero, era positivito del sector corporativo de Argentina. Hoy eso es menos 6.000, son 500 millones de dólares por mes negativo, donde hay algo que sale. O pagás intereses, o pagás capital, o pagás un flujo con control de capitales. Piensen que profit prácticamente no está prohibido. Ni siquiera el giro de utilidades. Ahora, es muy difícil así, muy difícil, porque todo eso juega en contra. Y les he mostrado, es que es una novedad, porque no ocurrió desde ya con Macri, pero no ocurría ni en el segundo mandato de Cristina Fernández. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la exportación. Hoy está la exportación sola. Por supuesto, en un gobierno que haga un giro y un cambio de régimen, todo ese negativo se transforma en positivo. ¿En términos de qué? De inversión extranjera directa, de ingreso de capitales, no de hot money tipo 2016-17, que es muy insalubre para la economía. Es muy insalubre para la economía. Pero todo eso se transforma en positivo, porque eso se da vuelta a esa ecuación. ¿Dónde está el conflicto con la exportación? En una gran curiosidad.
Cuadro que no traje, pero dado que lo preguntan, lo comento. Hoy Argentina está más o menos entre 15 y 20 mil millones de dólares abajo hoy de exportaciones respecto a la del 2011. En el 2011 Argentina exportó 83 mil millones de dólares. Y hoy estamos viendo si pueden ser 65. Entonces vos decís, pucha, contra 10 años atrás estamos 15 abajo, sí. ¿Y qué hay ahí adentro? Bueno, hay una curiosidad. Todo lo que es agro y alimentos está al tope, como fue en el 2011. Y eso es 50 mil millones de dólares. Entonces vos decís, pero escuchame una cosa. Si estamos 15, 20 mil abajo, y en agro y alimento estamos on track, ¿qué es lo que está abajo? Está con un gran déficit la exportación industrial. Ha perdido mercados. Ha perdido a Brasil. Tiene competencia China, empezando por las importaciones brasileñas. Y tiene un gran déficit en el Mercosur de exportación de autos. El sector industrial hoy de Argentina exporta 15 mil millones de dólares menos que hace 10 años. 2. Hay un default del orden del doble. Cayó a la mitad la exportación que uno puede vincular a minería, especialmente por la pérdida y el final de algunos proyectos que había en zonas cuyanas. Y 3, hay una pérdida fenomenal en términos de exportación energética, porque en cualquiera de sus componentes la exportación no solo ha caído, sino que este año tenemos que pagar un barco de 1.500 millones de dólares de gas. Entonces te quiero decir, el tema divisas, el único segmento con todo lo que le han dado para que tenga, y yo no soy representante del sector, aclaro por la duda, no hago lobby no para ese sector, para nadie. El campo y alimentos es donde Argentina está a la altura de la circunstancia todavía. Y está muy por debajo y con un problema de competitividad tributario y de mercado de capitales y de incertidumbre futura en el segmento industrial, en minería y en energía. Más el sector privado, que en todo el resto de ingreso de capitales, ON y demás, ha transformado lo que era positivo en negativo. No he hablado del hot money, a quien personalmente no me interesa. Yo quisiera ver nunca más fondos que entran dólares para ir a pasivos del Banco Central, cuestión que en su momento denominé velociraptores, porque dije, cuando los velociraptores se despierten, estos se quieren ir todos. Cuestiones que los presidentes del Banco Central del periodo de Macri me decían, no, porque tenemos los dólares, siempre se escapan. Y ahí tenés un problema devaluatorio inflacionario. Entonces hay que repensarlo todo esto en la Argentina. Repensarlo. Pero los elementos por donde pueden entrar son esos. Y por supuesto, tenés una cosa en la Argentina que es extraordinario si algún día tenemos buenos gobiernos, que es que el sector privado tiene sus ahorros en dólares. El sector privado tiene su canuto en dólares. El sector privado hizo lo que el sector público no hizo a la chilena, que es tener fondo anticíclico en dólares. Ahora, el tema es cómo se pone a trabajar los dólares que tiene el sector privado en una economía bimonetaria. Y mi impresión es que no va a haber ninguna chance a implementar un régimen bimonetario a futuro en la Argentina. ¿Sí? No va a haber ninguna posibilidad de poner eso en marcha sin un régimen bimonetario. Lo que estoy diciendo es pragmatismo puro, no es ideología ni mucho menos. Ni es el extremo dolarizador, no estoy diciendo tampoco eso. Pero está claro que Argentina no tiene otro camino para quien me ha hecho esa pregunta. Gracias, Carlos. Por favor. Bueno, hay unas cuantas
preguntas relacionadas con el mismo tema, así que voy a elegir, lamentablemente creo que no vamos a poder hacer de todas, pero vamos a cambiar de tema un poquito. Y la pregunta es, ¿cuál es el impacto real en la economía y en la inversión de la nueva calificación de Argentina como mercado standalone? Tengo que decir, conceptualmente no es bueno. En términos del impacto en la economía y demás, menor. Pero tengo que tener cuidado con esta respuesta y me imagino que la calidad de la audiencia lo va a entender. No digo menor subestimando el tema. No digo que me gusta. Digo, como lo he dicho mediáticamente, ha sido la formalización de una opinión preexistente con Argentina. Para el sector real, me dijeron. Si me hubiera dicho fondos que invierten y demás, están los detalles técnicos de el que tiene que bajar, el que puede entrar, el cola de león, el cabeza de ratón, todas esas cosas que se dicen. Pero como me ha dicho impacto en el sector real, yo te diría menor. Ahora, claro, si hubiera alguien del gobierno acá al lado mío, diría, mira, ves que es menor, no sé por qué hacen tanto lío. No lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy diciéndole, es una mancha más al tigre. Está claro. ¿Qué pensás que pesa más en las decisiones de inversión de capital y crecimiento? ¿Los controles de capitales o el esquema impositivo? Los dos, pero creo que 51-49 los controles de capitales. Me corrijo y respetuosamente te corrijo o alquizo la pregunta. No es controles de capital, es un cepo remachazo. El mayor de... Por eso, es un superando el de Cristina con creces. Porque si me dijera, mira, es un control de capital donde lo que trae tenés que encajar el 10, o lo que trae durante un año no te podés ir, digo, bueno, está bien, es lógico, a esta tasa y el hot money, que los tipos hagan esto, yo no soy contrera de eso. Pero esto no es un control de capital, este es un cepo machazo. Y entonces, si yo te diría 51-49 eso. Y digo 51-49 a propósito, para que vean que a lo tributario le doy relevancia también. El tipo que paga 100% y está al día en materia tributaria en la Argentina, está fuera de la cancha. O sea, las relaciones laborales, la cuestión tributaria, el costo del capital y el super cepo es un milagro. Paso el aviso, mañana la charla tiene que ver con el tema del costo fiscal. Así que los que les interesa lo pueden escuchar a Matías mañana. Bueno, hacemos la última y te liberamos. No, por favor. ¿Por qué cree que teniendo la posibilidad de generar inversiones para exportar petróleo con el potencial de Vaca Muerta, el gobierno no va en ese sentido? Bueno, primero voy a dar una respuesta general. Es un gobierno que no sé quién está a cargo. Segundo, no hay ningún plan maestro de nada. Yo acá en la primer parte de esta reunión, de verdad, presenté que hay un plan y que funciona de esa manera. Pilar 1, la mesa alimenticia y la mesa energética. Pilar 2, controlo el sector externo. Podrías decirme, pero justamente, si le dan valija a Vaca Muerta, tienen en una de esas exportación de ese lado. Bueno, lo más burdo de todo esto es que paran la exportación de carne. O sea, lo primero que te quiero decir es que esa pregunta está hecha en un contexto general que es así. Es decir, sería una excepción pensar bien eso. Yo digo, hubo problema con la vacuna. Pregunto, ¿por qué iba a salir bien? ¿Por qué esto sale mal, esto sale mal, esto sale mal? Esto no tiene gestión, no tiene gestión, no tiene gestión. Viene la vacuna y va a salir bien. ¿Por qué va a salir bien? Entonces la pregunta es, ¿por qué Vaca Muerta va a ir bien?
Después podría ir a detalles técnicos, hubo pelea entre los actores, porque algunos preferían petróleo y otros gas, las inversiones para gas son la diferente a la de petróleo, YPF en su directiva no terminó durante varios meses de saber quién era presidente, quién era CEO, quién mandaba, si aterrizaba el kirchnerismo, si se lo dieron a uno, si se lo dieron a otro, cómo lotearon todo ese tema, quién es el secretario de Energía, si el presidente de YPF es más que el secretario de Energía, o sea, un gran despelote. Podría ir a detalles técnicos también. ¿Cómo se hace una cuenta de inversión a 1.500 de country risk? No cierra ningún proyecto ahí. Pero por supuesto, mi último mensaje en esa cuestión es que Argentina, no sé este gobierno, pero los próximos gobiernos, requiere acelerar todo eso. Porque en el mundo, si ustedes entran en materia energética, van a ver un boom de papers, empujando a energía renovable y a la economía verde y a terminar con el tipo de combustible fósil. Quiero decir, saquémoslo de vaca muerta, porque si no va a terminar siendo para consumo local a futuro como el Fora Bigote, porque en algún momento no lo va a querer más nadie eso, o va a ser como el tabaco y el cigarrillo, que los únicos importadores de eso son los países que culturalmente todavía no han avanzado en el mundo. Entonces, como siempre Argentina, en vez de sacar rápidamente todo eso y estar pensando ahora en energías renovables, todavía le quedó sin explotar todo eso. Así que yo diría, cada vez tenemos menos tiempo en términos de ponernos a trabajar en ese tema y sus precios, porque van a ir de la mano de lo que acabo de decir. Perfecto. El miércoles la charla sobre el tema cambio climático. Así que prometo que no arreglamos este comentario. Lo iba a decir yo si no lo decíamos. Te mandé 2 centros a la olla sin saberlo. Impecable. Carlos, muchísimas gracias, muy, muy claro todo, y esperemos repetir esta charla en otro momento. Muy bien, gracias a ustedes. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos a lo largo del resto de las charlas de la jornada.